días, soy Mamá Bettina. Les voy a cocinar en esta mañana unos chilaquiles muy deliciosos. Aquí están lo que voy a necesitar. Son tortillas. A mí me gustan ya cuando están recalentaditas porque no agarran tanto aceite. Están los chiles. Aproximadamente le pongo uno por cada tomate para que no queden tan picosos, para que los puedan disfrutar. El queso para rallarles, un poco de consomé y pues la sal como siempre. Esperemos que queden ricos, que les gusten y los preparan como yo los preparo y espero que los disfruten. Voy a partir las tortillas. Yo las parto en pequeños pedacitos para que se dore. Vamos a hacer aproximadamente unas 3 tortillas por persona. Vamos a ir poniendo a cocinar también los chiles y los tomates para mientras de que hacemos el otro procedimiento ya estén listos. Ponemos a calentar el aceite. No le pongo medida, trato de que se doren bien los pedacitos de tortilla. Los tomates y los chiles los cocino ya hasta que estén quemaditas la piel. Y mientras vamos a ir dorando los pedacitos de tortilla. Los vamos a ir dorando, que sea a fueguillo lento, que no sea muy arrebatado para que no se queme. Me gusta darle con este tenedor para que se separen las sopitas y no se peguen. Y voy a subir a la flama para que empiecen a calentarse más rápido. Mientras tenemos el agua calentando para que pronto estén. Voy a rallar mientras el queso. Yo uso queso de barra o fresco para ponerles. Nada más es para espolvorearles. Esto los voy a dorar hasta que estén todos con el mismo color. Lo pongo en pedacitos grandes porque hay personas que no les gusta masticar la cebolla y entonces así se puede quitar. Los chiles. Voy a moler el ajo primero para que no queden los trozos enteros. El ajo con los chiles y la sal. Les quito un poquito de piel. Ya tengo el agua calentando para que pronto
Entonces, las tostaditas ya mero están en su punto. Tienen que estar muy a fuego lento porque si se quema mientras está uno haciendo las otras cosas. De sal al puro tanteo. Al tanteo la sal. La ponemos a moler esto. A mí me gusta quitarles esto durito para que lo demás se cocine, se muela bien. Agua para que esté más caldeado. Vamos a agregar la cebolla para que se dore un poquito en la tortilla. Ya que está un poco dorada la cebollita, le vamos a echar el chile. Tienen que quedar un poquito caldadito porque cuando se secan quedan muy hogones, y cuando está un poquitito caldado, ya cuando reposan quedan en su punto. Le voy a agregar un poquito de consomé.
A mí me gusta probarlo cuando todavía no está, para ver si está bueno, sino para ponerle un poco de sal. Al parecer quedaron bien. Le vamos a espolvorear el queso. Eso va a su gusto, si los quieren con mucho queso o poquito queso. Voy a dejarlo reposar un poco para que agarren más el sabor y para que estén en su punto la textura. Porque a veces quedan así, como les digo, un poco como aguaditos, pero ya después se secan y es diferente su textura. Vamos a ver cómo quedaron los chilaquiles. Pueden acompañarlos con más salsa, que después les voy a mostrar cómo la hago yo, y ponerles más queso a la persona que les guste extra picoso o con más queso. Ahora vamos a probarlos. Quedaron deliciosos. Espero que al prepararlos ustedes también les gusten. Están muy ricos. Que pasen buen día y nos seguiremos viendo por medio del internet.